Muy bien, chicos, venimos pues de terminar lo que fue el capítulo 2. Como ya sabemos, por cada capítulo es como algún cambio, una incorporación nueva en esta historia y en este caso fue, bueno, parte la continuación de la construcción de la ciudad de Rimuru, pero parte de eso y lo más interesante fue toda esta historia, toda esta trama respecto a Milin, a su llegada al bosque de Yura, al reconocer la presencia fuerte de Rimuro e incluso decir, oye, ¿cómo puede ser tan fuerte que incluso decidió también darle poder a todas las criaturas que acá están habitando? Y más aún le sorprende el hecho de que Rimuru no tenga ningún tipo de interés en convertirse en rey demonio. Ya dice, pero que puede haber más divertido que ser un rey demonio. Y entre una cosa y otra decide quedarse acá para disfrutar en estos momentos principalmente de la comida, pero pues más adelante iremos viendo cómo ella le puede ir dando o le va dando más sentido a su existencia, porque como rey demonio ya sentía que lo tenía todo y aún así sentía un vacío. Así que bueno, comenzamos ahora este capítulo 3, que por supuesto espero que lo disfruten y de ser así que nos lo dejen saber con sus likes, con sus comentarios, compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales, por donde ustedes quieran, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, porque con eso nos ayudan a llegar a muchas más personitas. También recuerden que tienen disponible la opción de unirse, la opción de miembros del canal, para que puedan disfrutar de algunos beneficios adicionales que si clican allí pues podrán ver cuáles son. Aparte de eso, la opción de super chat también disponible, y con todo esto pues nos ayuda mucho a crecer en el canal y a seguir dedicando más tiempo a este contenido. Y bueno, con eso ahora sí, chicos, comencemos con este nuevo capítulo. Capítulo 3. La congregación. Parte 1. El reino de Falmut era una vasta nación, una especie de puerta de entrada que conducía a las diversas naciones occidentales. Estas naciones no tenían vínculos directos con el Imperio del Este. En lugar de las relaciones oficiales, tenían comerciantes poderosos que se encargaban personalmente de distribuir los productos a demanda entre las dos tierras. La mayor parte de este comercio informal se realizaba a través de la nación armada de Dwargon, que, públicamente, al menos, era neutral y, por lo tanto, daba su consentimiento tácito a los bienes que iban y venían entre ellos. Parte del territorio de Falmut era adyacente al reino de los enanos, lo que significa que cualquiera que viviera en una de las llamadas naciones occidentales tendría que pasar por Falmut para llegar a Dwargon. Es decir, a menos que estuvieran dispuestos a abrirse camino a través del gran bosque de Jura. El camino de Falmut era mucho más seguro y más libre de monstruos, e incluso con las tarifas aplicadas, todavía resultaba en un viaje más rentable. Ningún comerciante en su sano juicio optaría por no usarlo. Todo esto significaba que las naciones occidentales podían obtener no solo bienes raros del Imperio del Este, sino también armas y armaduras enanas de alta calidad a través del mercado comercial informal con Falmut. Habían convertido a Maris, capital de Falmut, en una ciudad comercial bien financiada y floreciente, hogar de personas de todo el mundo, lo que le consiguió el apodo de puerta principal hacia el oeste. También significaba que las arcas del reino estaban repletas, tanto por los impuestos cobrados a los comerciantes como por los ingresos de los comerciantes más adinerados, pagados a cambio de una variedad de servicios. Entre las naciones occidentales, ciertamente era la más rica o muy cercana. Nidol Migam, conde de Migam, estaba indignado. Falmut era de hecho, un reino rico, pero tanto poder se inclinaba tanto hacia su gobierno central que prácticamente ninguna de esas riquezas llegaba a la nobleza encargada de administrar sus regiones más remotas. La redistribución de la riqueza era un concepto extraño por aquí, y el condado de Migam nunca parecía ver alivio alguno de los impuestos que se esperaba que recaudaran de sus ciudadanos. Al igual que con otras naciones, eran grabados en función de sus cosechas agrícolas y, sin embargo, también eran forzados de defender sus fronteras contra las amenazas del bosque. Esa era la fuente actual de la indignación del conde de Migam. ¿Alguna vez se ha escuchado algo tan ridículo?, escupió, recordando lo que el ministro de Finanzas acababa de decirle. Simplemente recordarlo le hacía hervir la sangre. El dragón de la tormenta se ha desvanecido y, por lo tanto, los pagos de manutención especial del gobierno central terminarán a partir de hoy. Y eso era todo, no se permitía refutar.
después de ser convocado a la capital. Después de verse obligado a esperar 3 horas. Ese salario había sido de gran ayuda para ellos, sin duda. Las tierras del conde llegaban hasta el gran bosque de Jura, convirtiéndolo en una piedra angular de la defensa fronteriza de Falmouth. Pero eso no era solo el problema de Migam. Era un problema que se cernía sobre todo el país. Y sin embargo, de todas las cosas condescendientes que podrían haber hecho, Nidol estaba tan enojado que no pudo evitar verbalizar sus pensamientos. Había mucho que considerar. Tenía que pensar en cómo mantendría el condado funcionando. Sellado o no, Beldora, el dragón de la tormenta era un monstruo especial con clasificación SS y por lo tanto, imposible de ignorar. Con la desaparición ahora de conocimiento público, tal vez era comprensible que dichos pagos de apoyo especiales, es decir, provisionales, ya no tuvieran sentido. Pero el momento no podría haber sido peor. El dragón de la tormenta también era una amenaza para los monstruos, y no más dragón significaba no más señor supremo para mantenerlos bajo control. Necesitaban fortalecer sus fuerzas fronterizas para toda la nueva actividad de los monstruos, y luego perdieron su presupuesto para ello. Eso, en pocas palabras, era lo que enfurecía a Nidol en este momento. El gobierno podría tener un punto, pero para el conde de Migam, eso no importaba. ¿Cómo protejo mi tierra ahora? Los mercenarios cuestan dinero. No se podía confiar en los aventureros del gremio libre cuando llegaba el momento. Ahora era exactamente cuando el gobierno debería extenderle un salvavidas. Eran tontos sin talento, completamente incapaces de comprender la situación. Si, Dios no lo permitiera, las tierras de Nidol Migam fueran tragadas por hordas de monstruos, le habría costado a Falmouth toda la confianza que le otorgaban los países vecinos y los comerciantes a gran escala. Sería el gobierno el que pagaría el precio por eso, y justo en este momento, se estaba preparando para su perdición. El conde continuó maldiciendo a sus superiores en voz baja. Nada de esto era su propia responsabilidad. Él lo sabía, pero aún así, suspiró en su carruaje, con su mente un poco más tranquila. Nadie excepto la familia real estaba presionando. Recordó la cara del rey. Lo llenó de desesperación. La pura avaricia de ese hombre nunca le permitiría preocuparse por el destino de un trozo de tierra fronteriza. Sería una blasfemia decir eso en voz alta, pero esos eran los sentimientos honestos de Nidol. Sin el pretexto del dragón de la tormenta para apuntalarlo, el conde de Migam podría verse obligado incluso a aumentar los impuestos. Su territorio limitaba con 2 áreas, el centro de Falmouth y el bosque. No había razón para prepararse para la invasión de otros países y, por lo tanto, no era necesario un ejército permanente. La fuerza territorial del conde, encargada de expulsar monstruos y bestias mágicas, no contaba con más de 100 caballeros. El número hacía que Nidol se estremeciera. Técnicamente hablando, el conde había estado tomando el salario especial y embolsándoselo. Los pagos estaban destinados a mantener estrictas patrullas a través de la frontera con el bosque de Jura, pero en esta lejana región sin necesidad de un gran ejército, de lo único que tenían que preocuparse era de manejar monstruos. Con el surgimiento del gremio libre en la última década, los costos de cazar monstruos se habían reducido mucho. Por lo tanto, todo este desastre era una especie de karma para el propio conde, una retribución por no promulgar las medidas necesarias. Era consciente de eso, pero aún era una píldora amarga de tragar para Nidol. Todo comenzó con una misiva de la Santa Iglesia Occidental. El anuncio oficial de que el dragón de la tormenta se había desvanecido llegó por correo mágico y obligó al conde de Migam a tomar medidas. La Iglesia Sagrada Occidental era la religión del Estado del Sacro Imperio de Ruberios. Adoraba a un solo Dios, Lúmenes, como su deidad absoluta, y servía como sede de lo que generalmente era la religión más grande practicada en todas las naciones occidentales. Esta amplia fe era por una buena razón. Había paladines dentro de sus ejércitos, caballeros sagrados que se jactaban de tener poderes rango A y más allá, eran confiables y venerados como expertos confiables en el asesinato de monstruos. El credo central de la Iglesia giraba en torno a la erradicación de los monstruos del mundo y, por lo tanto,
Cada vez que una nación más pequeña tenía un problema con tales criaturas que no podía manejar sola, la Iglesia enviaba fuerzas de paladines para ayudarlos. Una organización tan virtuosa, que trabaja por el bien de los fieles, nunca enviaría información falsa a su gente. La Iglesia los estaba alertando sobre los monstruos cada vez más activos en el bosque. Tenía que ser cierto, concluyó Nidol. Así que a regañadientes buscó reforzar su propia fuerza de caballeros. 100 serían suficientes para simplemente patrullar el bosque, pero si los monstruos estaban fuera de control, no estar preparados para ello sería un problema. Sus caballeros necesitaban permanecer en su lugar, esa fue su conclusión. Entonces, citando disposiciones de emergencia, llamó a los caballeros retirados y similares, reforzando con éxito su fuerza a 3 veces su tamaño original. Pero eso todavía no calmaba sus temores. Pensó que tomaría al menos 10 años para que una nueva orden jerárquica se diera a conocer entre los monstruos. Confiar en los caballeros retirados para resistir esa larga década sería difícil. Solicitar aventureros del gremio libre ejercería presión sobre sus asuntos financieros. Pedir un borrador de emergencia era el último recurso. Por ahora, tendría que esperar un saludable equipo de voluntarios. Los aventureros con mucho gusto asumirían un papel de matar monstruos alrededor del bosque, pero eso tenía un precio que se disparaba dependiendo del rango de peligro otorgado. Tenerlos estacionados permanentemente en Migam estaba fuera de la cuestión, pero si sucedía lo peor, aún tenía que considerar aprovechar sus recursos. Ya había agotado la mayor parte del salario especial del gobierno, pero su condado aún no se enfrentaba a una crisis financiera. En su mayor parte, esos fondos se destinaban a su entretenimiento personal de todos modos. En este momento, mientras los jubilados estaban de vuelta en la fuerza, Nidol pensó que necesitaba criar a una nueva generación de jóvenes caballeros. Era, se imaginó, la mejor medida que podía tomar en este momento. Así que canalizó todos los fondos de salarios especiales futuros a la fuerza, junto con algo de su propio dinero. No había sentido en escatimar ahora. Y parecía funcionar. Con el tiempo, parecía que todo se uniría. Y luego el gobierno central lo convocó y le quitó los fondos. ¿Quién podría culpar a Nidol por perder los estribos? No es que ser un gobernante perezoso y malversador le valiera mucha simpatía. En su carruaje, mientras regresaba a casa, Nidol continuamente se sacudía el cerebro, descubriendo qué debía hacer a continuación. Su mente estaba llena de problemas financieros. Ya no había más espacio para los problemas aún más espinosos que pronto le aguardarían. Al llegar a su propio condado, el conde de Migam fue recibido por una solicitud de Franz, el maestro del gremio local, para una reunión. El conde lo aceptó, queriendo discutir cómo defender la tierra en el futuro, y organizaron una conferencia al día siguiente. El maestro del gremio prácticamente respiraba por su cuello, suplicando que ahora no era el momento de actuar lentamente. Franz solía ser un líder tranquilo e imparcial, y verlo tan alterado era una preocupación. Hizo que Nidol temiera lo peor, por lo que ignoró el procedimiento habitual e inmediatamente dio permiso para la reunión. Este es un informe no verificado, pero se dice que ha aparecido un Orc Lord. Al día siguiente, Franz le ofreció un breve saludo y le dijo eso. ¿Qué dijiste? Un Orc Lord. ¿Y a qué te refieres sin verificar? Casi hizo que el buen conde se desmayara en el acto. Esta era una crisis grave, y solo su ira lo mantenía en pie mientras se enfrentaba a Franz. Imperturbable, Franz continuó su informe, afirmando que los aventureros del reino de Blumund habían escuchado rumores del Orc Lord. Me gustaría su ayuda para evaluar la naturaleza de esta amenaza. Para ser exactos, me gustaría que nos envíen una fuerza exploratoria. No había nada inusual en esta solicitud del sereno maestro del gremio al conde medio histérico. El gremio libre no era una organización benéfica y no estaba afiliado a ningún gobierno. Existían en cooperación con el condado, pero no en el marco de este. Si desea que manejemos esta investigación, podríamos aceptar eso a un precio especial de emergencia. Silencio. Comadreja que solo piensa en el dinero. Mira quién habla, pensó Franz, quedándose en silencio.
Sabía que el asunto necesitaba ser abordado de cualquier manera. Franz tenía el deber de mantener a salvo a los miembros de su gremio, no los expondría a misiones peligrosas sin una recompensa adecuada. Normalmente, las solicitudes de caza de monstruos como esta tendrían que seguir un determinado procedimiento. Una ciudad o pueblo presentaba una solicitud oficial, proporcionando toda la información relevante al gremio libre. El gremio luego usaría cuentas de testigos oculares y similares para asignar un nivel de peligro al monstruo, o monstruos, en cuestión, a veces enviando personal apropiado para examinar más a fondo el problema. Las regulaciones del gremio dictaban que, para trabajos particularmente peligrosos, la evaluación previa era aún más vital para garantizar que se asignara el rango correcto. Si querías matar a un monstruo, necesitabas varios aventureros. Las reglas del gremio establecían 3 o más, de nivel similar o superior para abordarlo. Las promociones se otorgaban a los miembros en función de su capacidad para derrotar a un objetivo dado en un combate 1 a 1, pero en función de consideraciones de seguridad. Tales duelos no eran la norma durante los asuntos del gremio. Esto se debía a que incluso si un grupo de aventureros se enfrentaba a un monstruo, si la disparidad de nivel era significativa, lo más probable es que fueran eliminados, o, en el mejor de los casos, obtuvieran una victoria a costa de varias muertes y lesiones graves para los sobrevivientes. Todo esto significaba que Franz no podía simplemente arrojar una pandilla de hombres y mujeres valientes a un monstruo en el momento en que fuera descubierto. Normalmente, tendrían tiempo para adoptar un enfoque más gradual, pero estaban siendo acorralados. Los monstruos aparecían cada vez con más frecuencia últimamente. El tiempo transcurrido entre la recepción de una solicitud, el envío de personas para manejarla y el regreso se estaba convirtiendo en un problema. Empezaban a no haber suficientes aventureros para todos los monstruos. Necesitaban algún tipo de organización que pudiera patrullar las aldeas, encargadas de manejar tareas de cazar monstruos sin tener que presentar una solicitud formal. Y no tenían eso, así que, en cambio, Franz le pidió al conde más información. Todo era perfectamente normal. Tener esta situación tan minuciosamente presentada ante él hizo que el conde cayera en silencio. No quería desplegar a sus propios caballeros para mantener a salvo su propia ciudad, pero no podía dejar las aldeas rurales valiéndose por sí mismas. Mientras pagaran impuestos, el conde tenía el deber de protegerlos a todos, incluso mientras apretaba el lazo alrededor de su propio cuello. La línea de pensamiento de Franz era perfectamente lógica, y Nidol no podía formular objeciones. Esta falta de personal del gremio era probablemente la razón por la cual Franz había solicitado esta reunión en primer lugar. ¿Y qué hay de ese Orc Lord? ¿Esa bestia que consume todo lo que encuentra? Eso tampoco era nada que ignorar. Tendría que presentar un informe completo con el gobierno central y pedir refuerzos, y, como resultado, reunir más información era el trabajo número 1. La inteligencia confiable era lo único que haría que esa burocracia tomara medidas. Por lo tanto, una investigación era imprescindible y urgente. Y otra cosa, tengo otro informe no identificado, y uno que encuentro bastante difícil de transmitir. La voz de Franz era grave mientras el conde de Migam se preocupaba sobre qué hacer con la fuerza expedicionaria. Su rostro estaba lo suficientemente amargado como para hacer que el conde temiera lo peor. Suficiente introducción. Dilo de una vez. Mis perdones, señor. Según los informes, los ejércitos del Orc Lord, ¿sus ejércitos? ¿Ya ha acumulado tanta fuerza? Sí, me entristece decirlo. Y se informa que suman, aproximadamente 200.000. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Nidol estaba gritando a todo pulmón. La expresión de Franz no cambió en absoluto. No era de los que bromeaban, y el conde sabía que esa era la verdad. Pero era difícil de aceptar. Estaba demasiado lejos de la realidad. ¿Y qué tan seguro estás de esto?, preguntó, en silencio alabándose a sí mismo por no desmayarse en el acto. Basado en evidencia circunstancial, creemos que es muy probable que sea la verdad. ¿Alguna sugerencia sobre cómo lidiar con eso? Nuestra única opción es determinar en qué dirección van sus ejércitos y promulgar medidas de evacuación rápidas. ¿Quieres que abandone esta ciudad? Si crees que tienes una oportunidad de victoria, entonces no te impediremos intentarlo.
Pero si nos pide que participemos en el esfuerzo, me temo que no podemos aceptar eso sin escuchar algunos planes operativos concretos. Muy bien, susurró Nidol, con la cabeza gacha. Sabes que no habría ninguna posibilidad de todos modos. En ese caso, dejaré el despliegue de la fuerza expedicionaria en sus manos. Con ese último recordatorio, Franz salió rápidamente de la habitación. El conde de Migán pensó por un momento. Si la ciudad debía ser abandonada o no, tenía que considerar el peor de los casos. Lo que significaba que sus caballeros tenían que quedarse. Pero necesitaban que esa expedición se llevara a cabo. ¿Qué debería hacer? Era como si toda su negligencia y mala gestión se volviera contra él como un maremoto rugiente. Pero no tenía sentido quejarse de eso. Después de reflexionar unos momentos, a Nidol se le ocurrió lo que pensó que era una excelente idea. Todo lo que realmente necesitaba era inteligencia sobre la amenaza. Tal vez podría desplegar un mago versado en magia de teletransportación, uno que pudiera regresar a la ciudad en el momento en que terminara su investigación. El equipo de escolta de este hechicero no sabría acerca de su propia misión, todo lo que tenían que hacer era protegerlo hasta que llegaran al bosque. Y si él solo improvisaba algunos caballeros prescindibles para completar esta expedición, debería poder mantener los salarios al mínimo. Y si lograban volver con vida, entonces podría lidiar con eso. Lo vital era averiguar a dónde iba el Lord Lord. Lo vital aquí es que se mueva para mitigar o resolver todo este tema del desfalco. Con esto terminamos la parte número 1 de este nuevo capítulo. Los veo en la siguiente parte, pero antes recordarles, si quieren disfrutar de más contenido de otras novelas, pueden pasarse por nuestros canales hermanos. Los enlaces están en la descripción del videillo y con ello pues van a la playlist y checan las opciones que tenemos disponibles para ustedes, que son unas cuantas. Entre ellas pueden encontrar Tsukimichi, La Arañita, Deathmatch, Konsuki. Y pues bueno, ya que ustedes los visiten, se darán cuenta de todas las opciones que tienen disponibles. Hasta luego, chicos. ¡Qué lindo!